Buenas, soy José de Moreno del grupo G y nos correspondió el ejercicio 8. Aquí está el enunciado, pueden pausar el video para leerlo. Y aquí está la imagen respectiva del enunciado. Entonces, en el inciso A nos piden que calculemos la corriente inducida en el anillo. Entonces, como podemos observar, tenemos un solenoide, el cual tiene un campo magnético que va a través del interior y la corriente va aumentando a medida que aumenta el tiempo, como se puede ver acá, que la corriente aumenta a razón de 270 amperios por segundo. Entonces, ya que el flujo magnético va a ir en aumento, en esta espira se va a inducir una corriente. Entonces, listo. Para hallar ese flujo magnético que va a inducir la corriente en la espira, primero tenemos que hallar el campo magnético del solenoide. Y para ello, primero vamos a deducir la fórmula. Entonces, nos venimos acá y esta es la parte, digamos que un solenoide cortado por la mitad. Y pues aquí podemos ver que están las vueltas, por aquí entra la corriente, por aquí sale de la pantalla. Y sí. Entonces, si creamos una espira imaginaria para aplicar la ley de Ampere, que tenga de forma rectangular, aquí se puede ver lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. Recordemos que la ley de Ampere es la integral del campo magnético por el producto punto del vector ds. Y eso es igual a μ sub 0 por la intensidad que vaya a través del alambre. Recordemos que esta fórmula, lo que acabo de decir, es para aplicarlo respecto a un alambre no más. Entonces, en este caso, eh, pues no tenemos solo un alambre, entonces pues como hay varias vueltas, o sea, como el mismo alambre pasa varias veces por la espira, entonces el número de veces que pasa el alambre sería el número de vueltas, y pues por eso la intensidad total sería la intensidad de un solo alambre por el número de vueltas que da, como se puede observar aquí en la fórmula. Un momento. Sí, entonces aquí sería μ sub 0 intensidad por n, o sea, n vueltas. Entonces, listo. Entonces, si vemos aquí en la espira, vamos a analizar lado por lado de la espira. Entonces, si vemos el lado 2 y el lado 4, podemos ver que los vectores de S, independientemente de si van hacia la derecha o hacia la izquierda, van a ser perpendiculares al campo magnético. Entonces, debido a esto, el producto punto entre estos dos va a ser cero, ya que el coseno de 90 es cero. Y aquí, ya que estamos hablando de un solenoide ideal, podemos considerar que el campo magnético afuera del solenoide siempre va a tender a cero. Entonces aquí, por decirlo aquí, si en el lado 3 no hay ningún campo magnético, entonces simplemente lo deslizamos. En cambio, aquí en el lado 1 vemos que tanto el vector ds que estaría en esta dirección, por decirlo así, apuntando hacia arriba, va a ser paralelo a la dirección del campo magnético. Entonces el producto punto de esos va a ser simplemente pues la magnitudes, la multiplicación de las magnitudes. Entonces, en este caso, la magnitud de este lado sería igual a la longitud. Y pues vamos a tomar la longitud total del solenoide. Y entonces tendríamos que esta integral b producto cruz de s sería igual a b por la longitud del solenoide. Entonces, si venimos y reemplazamos esto aquí en la fórmula, nos va a quedar que b por la longitud del solenoide es igual a μ sub 0 por la intensidad por el número de vueltas. Y esto nos deja que el campo magnético en el interior de un solenoide es igual a μ sub 0 por la intensidad por el número de vueltas entre la longitud. Aquí reemplazamos n por el número de vueltas entre la longitud y quedamos con que n es igual al número de vueltas por unidad de longitud. Entonces aquí podemos ver que esta sería nuestra fórmula del campo magnético en el interior del solenoide. Pero bueno, en el enunciado nos dicen que, ¿dónde está? Que en la posición del anillo el campo magnético debido a la corriente en el solenoide es la mitad que en el centro del mismo, o sea que el campo magnético aquí va a ser la mitad que el campo magnético aquí. Entonces esto lo expresamos de esta forma en la fórmula dividiendo entre 2. Entonces, bueno, para hallar el campo magnético tenemos que tener en cuenta la corriente. Y pues sabemos que la corriente aumenta a razón de 270 amperios por segundo, como se dice aquí. Entonces, simplemente pues el total de la corriente sería 270 amperios por el tiempo. Aquí, como lo tenemos expresado aquí. Bueno, amperios por segundo por el tiempo, multiplicado por el tiempo. Entonces, ya que sabemos que, bueno, entonces ya con eso ya tenemos el campo magnético
en el extremo del solenoide, o sea, en la espira. Bueno, que pasa por el interior de la espira. Entonces ahora, ya con el campo magnético podemos hallar el flujo que pasa por el interior de la espira, que es igual al flujo que, que pasa a través del solenoide en esta parte. Entonces para ello vamos a utilizar el radio del solenoide y no el del anillo como tal. Entonces aquí tenemos que el flujo magnético es la integral de B por dA, pero como tenemos que dA es por decirlo así, es una figura muy simétrica y muy bonita, por decirlo así, en una circunferencia. En este caso, el área sería muy fácil de calcular, que sería pi por radio al cuadrado, que es el área de una circunferencia. Entonces aquí lo tenemos expresado. El flujo magnético sería igual al campo magnético por el área, que nos quedaría de esta forma. Entonces, listo. Entonces ya tenemos el flujo magnético que, que pasa a través del anillo. Y como sabemos que va en el aumento, que ese flujo magnético va en aumento, esto va a ejercer una FEM en el anillo, aquí en el anillo de la figura. Entonces, pues la FEM, como ya sabemos según la ley de Faraday, es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces aquí aplicamos la notación y podemos ver que al final nos queda esta fórmula por la derivada del tiempo con respecto al tiempo, pues la derivada del tiempo con respecto al tiempo es 1. Entonces simplemente nos queda esta expresión que sería mu sub 0 por el número de vueltas por unidad de longitud por 270 amperes por segundo por pi por radio al cuadrado. Entonces al reemplazar todo esto nos da que la feminducida sería igual a 4.75 por 10 a la menos 5 voltios. Entonces pues ya tenemos la feminducida sobre el anillo, simplemente nos falta ya la corriente. Entonces como en el enunciado nos dan la resistencia del anillo, hallar la corriente va a ser muy fácil a través de la ley de Ohm. Entonces aquí tenemos que la ley de Ohm es igual a la FEM por la intensidad, digo, la FEM es igual a intensidad por resistencia, despejamos intensidad y reemplazamos. Nos deja que la intensidad es igual a 0.16 amperios. Entonces ya esa será la respuesta al inciso A. Entonces ahora vamos con el inciso B. En el centro del anillo, ¿cuál es el campo magnético producido por la corriente inducida en el anillo? Entonces, esto es de fácil cálculo con la ley de Biot-Savart que nos dice que el campo magnético producido por un alambre con corriente, por decirlo así, es igual a μ sub 0 por la intensidad del alambre entre 4pi por la integral del vector ds por el vector unitario r entre r al cuadrado. Entonces aquí esto es el anillo visto desde arriba y aquí está el centro ubicado y pues el vector unitario r siempre va a apuntar hacia el centro. El vector ds es tangente al anillo, como podemos ver. Entonces, como podemos ver, esto forma un ángulo de 90 grados y pues ya que el producto cruz es con seno, entonces seno de 90 grados es 1. Entonces el producto cruz de estos dos va a ser igual a la magnitud, o sea, a la magnitud de uno por la magnitud del otro y pues como R es unitario, su magnitud es 1, entonces quedaría que el producto cruz sería ds. Entonces aquí lo tenemos expresado, que sería, o sea, esta sería la expresión del campo magnético. Y pues la integral de S es muy fácil de calcular, ya que pues de S sería todo este camino. Pues todo este camino es una circunferencia, entonces pues de la integral de S sería el perímetro de la circunferencia. Entonces para ello vamos a utilizar ahora sí el radio del anillo, que sería, ¿dónde está? Ah, se me perdió. 5 centímetros. Entonces aquí ya la fórmula nos queda expresada de esta forma. Mi de intensidad entre 4pi r al cuadrado por 2pi r. Cancelamos aquí y nos queda esta expresión. Entonces simplemente reemplazamos y nos queda que el campo magnético inducido en el centro del anillo es igual a 2 por 10 a la menos 6 teslas. Y ya para nuestra última pregunta, en el inciso C, tenemos que cuál es la dirección de este campo. Entonces sabemos que según la intensidad, según la corriente que va a través del solenoide, el campo magnético va en dirección hacia abajo del solenoide, o sea, de arriba a abajo. Entonces, como tenemos que es un campo magnético que va aumentando, el flujo magnético también va a aumentar y el flujo magnético a través del anillo va a aumentar hacia abajo. Entonces, según la ley de Lenz, que nos dice que la corriente inducida va a ir en dirección tal que
se genera un campo magnético que genera un flujo magnético que contrarresta el flujo magnético en aumento. Entonces, en este, en este caso, para contrarrestar el flujo magnético que va hacia abajo, el flujo magnético inducido por el anillo va a ir hacia arriba, o bueno, sí, el campo magnético inducido por el anillo va a ir hacia arriba. Y pues esa sería la respuesta al inciso C.